El día de hoy vamos a concluir entonces con las materias que fueron objeto de análisis a lo largo del curso de retórica de la economía austríaca. Y entonces el tema que nos corresponde el día de hoy es un análisis realmente breve, pero dirigido a lo fundamental de este escrito de Frédéric Bastiat, tal vez el más famoso de todos sus escritos, titulado La Ley. No sé si han tenido oportunidad de leer La Ley de Bastiat. ¿Todavía no? Bueno, entonces es parte de la evaluación del examen final. Entonces yo diría que para poder enfrentar esa prueba la semana entrante basta con las notas que han estado tomando en sus cuadernos y ese es el material suficiente realmente para enfrentar con éxito la prueba final de retórica. Ahora, los estudiantes que hagan un buen curso de retórica o que hayan hecho un buen curso de retórica, que hayan aprovechado realmente su presencia aquí, las lecturas, en fin, etcétera, pues no deberán tener problema en los cursos de proceso económico, porque esa es realmente parte de las razones por las cuales este curso se creó. Porque antes, las generaciones anteriores se enfrentaban a los cursos de proceso económico 1, 2, en fin, prácticamente con los ojos vendados, para decirlo de alguna manera, sin las nociones más elementales para poder enfrentar, digamos, la temática puramente económica. Entonces, creo que así, como decimos comúnmente, matamos dos pájaros de un tiro. Es decir, pasamos bien retórica, pero también tenemos un buen fundamento para enfrentar el contenido de proceso económico. Bueno, hablemos acto seguido de la persona de Frédéric Bastiat y de su obra, antes de que nos metamos concretamente a la ley. Pues Frédéric Bastiat nació en el año de 1801 y murió en el año de 1850. Como se puede ver, murió joven, para decirlo en una sola palabra, ¿verdad? Es decir, no vivió mucho tiempo, pero prácticamente los últimos 5 años de su vida fueron los años más fructíferos de este pensador francés. Llevó a cabo su obra, para que tengamos un poco de, como dijéramos, de noción realmente del tiempo y del contexto. Llevó a cabo su obra a la par de la obra que estaba realizando Carlos Marx, ¿verdad? Solo que obviamente se trata de pensadores ubicados en polos rotundamente opuestos, ¿verdad? Entonces, podríamos agregar acerca de la personalidad de Bastiat, que fue por un lado un economista, pero también fue un político, es decir, alguien que participó plenamente en la vida pública de la Francia del siglo XIX, ¿verdad? Y prácticamente no solo como teórico, como pensador, como escritor, sino también como parte de la vida pública de su país. Llevó a cabo una enorme tarea tratando de que se dieran cambios y transformaciones para bien, digamos, de la economía de su propio país. Se le considera un gran defensor de estos 3 temas que obviamente a nosotros nos interesan. Por una parte, el tema de la propiedad privada, el asunto relacionado con el libre mercado, o sea, una economía no intervenida por el gobierno, y por supuesto también alguien a favor del llamado gobierno limitado, ¿verdad? Es decir, cuando estamos hablando de un gobierno limitado, estamos hablando de un gobierno que se dedica a llevar a cabo las funciones que son legítimas al gobierno, sin meterse a hacer cosas que definitivamente al gobierno no le corresponde hacer. Entonces, es en realidad un campeón de la propiedad privada, del libre mercado y del gobierno limitado. Como todo pensador,
Frédéric Bastiat no llevó a cabo una tarea intelectual así de la nada ni en el aire, sino que fue profundamente influenciado por algunos pensadores que mencionamos ahí rápidamente, Adam Smith, Say, François Quesnay, de Stud de Tracy y Richard Cantillon. Si estos pensadores en una sola palabra se dedicaron realmente a defender la economía libre, la economía de libre mercado y por supuesto lo que consideramos un gobierno amarrado al Estado de Derecho. Frédéric Bastiat quedó huérfano a los 10 años de edad y quienes se encargaron de darle la crianza a partir de esa edad fueron los abuelos paternos. Ahora, cuando su abuelo murió a los 25 años de edad de Bastiat, ¿verdad? Bastiat tenía 25 años de edad cuando su abuelo murió, pues tuvo que hacerse cargo realmente de la granja familiar, contrató mucha gente para que pudieran llevar a cabo todas las tareas, digamos, propias realmente de la vida agrícola, y eso pues le permitió tener bastante tiempo, ¿verdad? Tiempo que por supuesto él supo aprovechar muy bien, porque juntamente con su primo se dedicó a leer, pero grandes cantidades de libros, prácticamente en todos los órdenes de la cultura, ¿verdad? Se tornó entonces de esa manera un autodidacta, es decir, alguien que llegó a saber lo que supo gracias a sus propias lecturas y a sus propios intereses, es decir, no necesariamente yendo a la escuela ni a la universidad, sino simplemente leyendo, pues instruyéndose realmente a sí mismo. Los libros realmente que leía tenían que ver con la historia, con la literatura, con la filosofía, con el derecho, con la política, con la economía, con la ética, en fin, un hombre con inquietudes intelectuales y una sed, digamos, de saber verdaderamente impresionante. Entre las cosas que llegó a hacer andando el tiempo fue el hecho de que organizó la Asociación de Libre Comercio en Francia. Era una especie de imitación, podríamos decir, de lo que se había hecho en Inglaterra. En Inglaterra ya existía una asociación de libre comercio y entonces Bastiat pensó que era bueno imitar realmente una organización como aquella y fundó entonces la asociación correspondiente en su propio país. También fue el editor del periódico de la Asociación de Libre Comercio. Esto le permitió escribir regularmente trabajos bastante breves y por supuesto, como se trataba de un periódico, el género prácticamente cultivado por Bastiat fue el género del ensayo, el género del artículo, y su estilo es, bastante sencillo, sin muchas complicaciones, como debe ser realmente un buen artículo de periódico. Esto hace realmente que uno pueda leer a Bastiat sin mayores problemas, porque se trata de artículos, de trabajos breves, sin muchas complicaciones y muy fáciles realmente de entender y de comprender. De tal manera, pues, que si hay un autor que pudiéramos nosotros recomendar así a gente que no tiene mucho tiempo, que no quiere complicarse con obras muy voluminosas, pues ese autor es definitivamente Bastiat, que ojalá ustedes se interesaran en leerlo, ¿verdad? No ya bajo la presión de los exámenes y las comprobaciones, sino deportivamente, es decir, por el gusto realmente de querer entender lo que ocurre realmente en la vida en sociedad y en la economía en particular. Pues ojalá ustedes puedan llegar a adquirir ese entusiasmo y esa admiración que muchos tenemos por el pensamiento de Frédéric Bastiat. Ahora bien, dentro de los libros que él publicó, que en realidad son colecciones de sus ensayos, esa es una ventaja enorme, insisto, con la obra de Bastiat, tenemos sofismas económicos.
En realidad, esta obra es la mejor defensa literaria, ¿verdad?, de la libertad de comercio que se encuentra disponible hasta el día de hoy. Es decir, como decimos, mucha agua ha pasado bajo los puentes, muchos autores, muchos pensadores, escritores han publicado infinidad de cosas respecto al libre mercado, pero Bastiat sigue realmente siendo un autor, y sobre todo esta obra, Sofismas Económicos, pues que debe realmente ser leído. Es en realidad un clásico, un clásico. Y como dijo alguien, un clásico en realidad es alguien que no ha terminado de decir todo lo que tiene que decir. Es decir, hay una actualidad entonces enorme de parte de esta obra, Sofismas Económicos, de Frédéric Bastiat. Bueno, otra obra también importante, que es otra gran colección de ensayos, es Armonías Económicas. Y los dos textos se pueden encontrar el día de hoy disponibles. Ahora, en español y digitalmente disponibles, tenemos un elenco realmente importante de trabajos de Frédéric Bastiat. Empezamos con la ley, definitivamente. Si usted teclea la ley en su computadora, va a encontrar un montón de sitios en internet que contienen varias ediciones, traducciones, en fin. Entonces, uno no puede realmente decir que no ha tenido acceso a la ley de Bastiat, porque es muy fácil encontrarla en la red el día de hoy, ¿verdad? Ahora, un trabajo también muy importante es el que se titula Lo que se ve y lo que no se ve, ¿verdad? La idea realmente aquí es que la gran mayoría de economistas, dice Bastiat, solo ponen los ojos en lo que es obvio, en lo que todos miran. Pero el buen economista, dice Bastiat, es capaz de ver lo que otros definitivamente no ven. Un caso, digamos, un ejemplo muy concreto de eso son las obras que el gobierno lleva a cabo. Si cuando el gobierno hace un puente, pues la gran mayoría de personas lo que ven es el puente construyéndose y un montón de gente trabajando. Y dicen, qué bueno realmente el gobierno porque le está dando trabajo a mucha gente. Pero lo que esa gente no ve y lo que tenemos nosotros que aprender a ver es precisamente lo que no es obvio. Y es que para poder construir ese puente y darle trabajo a toda esa gente, ha sido necesario extraer recursos del bolsillo de miles, de millones de personas que han quedado sin dinero en su bolsa para hacer muchas cosas que querían hacer con ese dinero y que ahora ya no lo pueden hacer. Entonces, el buen economista, dice Bastiat, no solo mira lo que todos ven, sino es capaz de observar, de ver, de darse cuenta de muchas cosas que el resto de la gente no quiere o no está interesada realmente en ver. Esta obra breve es realmente importante. Bueno, otra muy importante también es la que se titula El Estado. Se ha publicado también simplemente con el nombre de Gobierno. Es decir, un análisis eminentemente político, digamos, que Bastiat hace, y es a lo que se refiere también esta obra de Frédéric Bastiat. Ahora bien, mencionamos a continuación justicia y fraternidad. Es decir, ¿qué relación hay entre ser fraterno y ser justo? La justicia tiene que ver con la fraternidad y la fraternidad con la justicia. Bueno, este es un tema muy importante que Bastiat trata aquí. Bueno, la relación entre la propiedad y ley es tratada realmente en esta obra también que lleva ese título. Ahora, la falacia de la ventana rota es un extracto de la obra que acabamos de mencionar, lo que se ve y lo que no se ve, ¿verdad? Y la cuestión, digamos, de la ventana rota, pues es un relato que se refiere a un muchacho que tira una piedra, rompe un enorme cristal en una ventana, y entonces el propietario del negocio se ve en la necesidad de contratar a un vidriero para que repare realmente el daño, ¿verdad? Ahora, mucha gente diría, bueno, que bien, digamos, que la ventana se rompió, porque de ese modo el vidriero puede tener ahora un trabajo
y puede tener dinero gracias a esa reparación que efectuó. Pero lo que tenemos realmente que recordar, dice Bastiat, son cosas que no son obvias, lo que se ve y lo que no se ve. Y lo que no es obvio es que el dueño del negocio ha tenido que sacar de su bolsillo dinero para reparar la ventana, un dinero que él tenía destinado para otra cosa, pues. Y entonces esa otra meta, ese otro objetivo, ese otro fin dejó de lograrse por la reparación del daño que le causaron. Entonces, de nuevo, Bastiat está interesado en señalar aquí que no debemos poner únicamente la vista en lo que es obvio, en lo que salta allí ante nuestros ojos, sino ponernos a pensar en lo que ocurre detrás de esos acontecimientos. Bueno, de sofismas económicos, yo creo que todos los capítulos están publicados en internet, unos por aquí, otros por allá. Por ejemplo, el capítulo número 1, que se titula Fisiología de la expoliación, pues está disponible en internet. El 2 también, que se titula Dos morales. El capítulo 3, Las dos hachas, también es posible de encontrarse en la red. El capítulo 4, el consejo inferior del trabajo. El 5, que se titula Carestía y baratura, también. El 6, un mensaje, digámoslo así, dedicado a los artesanos y a los obreros. El capítulo 7, que se titula Petición de los fabricantes de candelas. Este capítulo es realmente muy interesante. Señala realmente los vicios que muchos empresarios tienen de buscar protección y de convertirse en monopolios, porque lo que narra aquí Bastiat, digamos, es el caso de que los fabricantes de candelas fueron a solicitarle al gobierno que prohibiera que las casas tuvieran ventanas, ¿verdad? Y que las casas tuvieran tragaluces para que fueran oscuras, de tal manera que siendo oscuras tuvieran la necesidad de ir a comprar candelas, pues, y el negocio de los fabricantes de candelas pues se convirtiera en un negocio próspero, pues, ¿verdad? Entonces aquí lo que Bastiat realmente señala, digamos, es el uso de la fuerza, el uso de la coacción, el uso del poder, digamos, político, para lograr ciertos objetivos que van a beneficiar a un determinado grupo, a un determinado segmento realmente de la población, ¿verdad? Entonces son temas, digamos, que a Bastiat siempre le interesaron. ¿Para qué sirve el poder del gobierno, ¿verdad? ¿Para qué sirven realmente las leyes? Entonces es algo que también tendremos que analizar dentro de un instante cuando entremos ya en la obra que nos interesa el día de hoy. Bueno, el capítulo 9, que se titula El robo por medio de las primas, ¿verdad? No pude constatar si el 8 está disponible en internet, no lo sé, pero por lo menos los capítulos que he señalado aquí están disponibles en la red, y el recaudador también, que es el último capítulo de esta obra interesante de Bastiat. Ahora, de la otra obra, Armonías Económicas, pues hay dos partes que están en internet: la libertad como competencia, y el otro que se titula Servicios privados, servicios públicos. Un trabajo también sumamente importante para todos aquellos que se preguntan, bueno, ¿qué debe hacer el gobierno? El gobierno debe poner camionetas al servicio de la gente, debe poner hospitales, debe abrir clínicas, debe tener empresas de telefonía, en fin, es una obrita esta, servicios privados y servicios públicos, que puede responder realmente a esas inquietudes y a esas preguntas que ustedes pudieran realmente tener. Muy bien, la ley, que es la obra que nos interesa acá. He hecho aparecer aquí la edición propia de Alianza Editorial, del lado izquierdo, y del lado derecho, pues es una de las últimas publicaciones de la Universidad Francisco Marroquín. A mí me parece que es la mejor traducción del francés al español
hecho por la traducción hecha por Lucy Martínez Montt, ¿verdad? Entonces, Lucy Martínez Montt fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad. Entonces, manejando perfectamente bien el francés y el español, pues Lucy ha hecho una excelente traducción de la obra de Bastiat. Entonces, si la quieren tener físicamente, pues está en venta en las librerías de la universidad y también está en la biblioteca por si quieren tenerla en sus manos. Aunque, como dije, es fácil encontrarla en internet, pues, verá. Muy bien, entonces, hablemos de el contenido, aunque sea brevemente, pero a lo que realmente nos interesa de esta obra, la ley. La ley tiene una función, debe tener alguna función. De hecho, parece como que no hay sociedad humana que no tenga un aparato jurídico, para decirlo en una sola palabra, que no tenga leyes. Pero lo que Bastiat realmente se pregunta aquí es algo elemental y muy importante. ¿Cuál es realmente la función de la ley? ¿Cómo podemos establecer las funciones o la función que debe realmente cumplir la ley? Bastiat está claro, digamos, vamos a verlo en un momentito. Bastiat está claro en cuanto a cuáles son las funciones de la ley, para qué debe realmente existir la ley y por qué existe la ley. Pero él está plenamente convencido de que en su momento, en el siglo XIX, ya la ley ha sido suficientemente pervertida y completamente desviada, digamos, de sus objetivos y de sus verdaderas y auténticas funciones. Entonces, las dos cosas le interesan a él: establecer cuál es la función y establecer por qué y qué es lo que ha pervertido realmente a la ley y por qué y qué es lo que ha desviado simplemente a la ley. Ahora, las razones que él da para la existencia de la ley, del aparato, digamos, jurídico realmente de una sociedad, bueno, son tres las razones. Uno, dice él, la vida nos es dada y nosotros hemos de mantenerla, desarrollarla y perfeccionarla. Es una verdad realmente fundamental. Sí, ninguno de los que estamos aquí pidió venir al mundo, pero aquí estamos. Hemos sido lanzados, como quien dice, al mundo. Pero la vida no se nos ha dado ya resuelta. Si nosotros, los seres humanos, aunque no pedimos tener la vida, una vez que la tenemos, pues cae sobre nosotros la enorme responsabilidad de mantenerla. Si tenemos que mantenernos, tenemos que asegurarnos el estar vivos, pero también tenemos que desarrollarla, ¿sí? Ver que la vida alcance realmente sus potencialidades, sus capacidades, y en ese sentido llevarla a un cierto perfeccionamiento, ¿verdad? Sobre todo, esto es lo que de algún modo diferencia a los seres humanos de los demás seres vivos, ¿verdad? Que podemos realmente perfeccionar esa vida en función de ideales, en función de metas y de objetivos que queremos realmente alcanzar. Entonces, esta es definitivamente parte de nuestra grave responsabilidad: mantener, desarrollar y perfeccionar la vida. 2, para poder mantener la vida, desarrollarla y perfeccionarla, tenemos facultades. Bastiat menciona a Dios aquí. Si usted quiere, pues lo deja. Si usted quiere, lo da de baja, no importa. Creyente o ateo, aquí el mensaje de Bastiat es simplemente el siguiente: los seres humanos tenemos facultades, tenemos capacidades, y esas facultades las hemos de aplicar en
el medio en el cual vivimos, que de alguna manera está dotado de ciertos recursos, ¿verdad? Entonces, esos recursos con los que el medio en el que vivimos cuenta, ¿verdad?, y la utilización de nuestras propias facultades, inteligencia, fuerza física, en fin, etcétera, bueno, es realmente lo que nos va a permitir alcanzar esa meta de mantener, desarrollar y perfeccionar nuestra propia vida. Ahora, él dice que mediante, esta es una cita literal de la ley, mediante la aplicación de nuestras facultades a estos elementos, se produce el fenómeno de la asimilación, de la apropiación. Es decir, tenemos que aplicar entonces nuestras facultades a los recursos del medio donde vivimos y de ese modo cumplir con eso que Bastiat llama asimilación. Es decir, hacer nuestro aquello que nos va a permitir la supervivencia, el mantenimiento, desarrollo y perfeccionamiento de la vida. No estamos hablando realmente aquí solo del alimento, ¿verdad? Ya es importante, de suyo, ¿verdad? Pero también estamos hablando de todo lo que implica el mantener, desarrollar y perfeccionar la vida. Estamos hablando de la vestimenta, de la vivienda, de todos los bienes culturales, digamos, la educación, en fin, etcétera, que definitivamente tenemos que asimilar, tenemos que hacer nuestro realmente todo aquello para poder desarrollar y perfeccionar nuestra propia vida. Ahora, 3. Dice Bastiat, la existencia, es decir, eso que no pedimos, pero que tenemos, aquí estamos. Luego, las facultades que tenemos, las habilidades, el conocimiento, capacidades, fuerza física. Y la asimilación, es decir, el aprovechamiento de los medios para poder mantener, perfeccionar y sostener la vida. Eso es exactamente igual a hablar de la personalidad, la libertad y la propiedad. Entonces, esto es lo que nosotros somos, dice Bastiat. Si hay una definición de hombre aquí, si hay una visión antropológica aquí, de hecho la hay, es el punto de partida de Bastiat, pues es el hecho de que los seres humanos estamos constituidos por personalidad, ¿no?, por la libertad, o sea, el ejercicio de esas facultades y por supuesto la propiedad, porque es importante para asimilar, para aprovechar aquello a fin de mantener la vida y desarrollarla. Entonces, hay aquí realmente una idea, digamos, muy fundamental. La ley está estrechamente relacionada con lo que los seres humanos somos. Esa es la idea realmente esencial del pensamiento de Bastiat, ¿verdad? Ahora, él insiste en que la constitución de lo que nosotros somos, es decir, nuestra personalidad, nuestra libertad y nuestra propiedad, es anterior a cualquier legislación. Es decir, mucho antes de que hubiera legisladores, congresos, senados, cámaras de representantes y todo ese tipo de entes, los seres humanos estaban constituidos por su propia personalidad, su propia libertad y aquello que les era propio, la propiedad privada. Entonces, sucede que lo que nosotros somos no se lo debemos a ninguna legislación. Si Bastiat es claro al decir que la legislación no ha producido nuestra personalidad, la legislación no ha producido nuestra libertad, y la legislación tampoco ha producido la propiedad, es al revés. Es la previa existencia de la personalidad, la libertad y la propiedad lo que ha dado pie, lo que ha dado lugar al surgimiento de la ley, al surgimiento del aparato jurídico de la sociedad. Entonces, podríamos ensayar ya una respuesta aquí, ¿verdad? ¿Por qué hay ley? Bueno, hay ley porque el ser humano
tiene una personalidad, tiene una libertad y tiene propiedad que definitivamente hay que garantizar y mantener. Esa es la idea realmente fundamental, ¿verdad? Ahora bien, la ley es la legítima defensa entonces de nuestra personalidad, de nuestra libertad y de nuestra propiedad. Si todos tenemos entonces la capacidad de defender lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Esa es la idea realmente fundamental. Si todos realmente tenemos la capacidad de hacerlo. Pero aparentemente los hombres, viviendo en sociedad, hemos renunciado a hacer esa defensa de una manera personal. Si yo no tengo por qué defenderme de los demás, de cualquier agresión, de cualquier robo, de cualquier, qué sé yo, maltrato, digámoslo así, no tengo por qué andar defendiéndome yo mismo de los demás. Para eso se supone, dice Bastiat, que tenemos la ley. Si la ley debe ser entonces una garantía de la defensa de la personalidad, la libertad y la propiedad de los seres humanos. A ver allá. ¿Propiedad se refiere a propiedad material o propiedad como por ejemplo vida, la vida? Sí, en términos generales, todo aquello que le va a servir al ser humano para poder mantener su vida, desarrollarla y perfeccionarla. Por eso decíamos que no solo se trata del alimento, también involucramos aquí la vivienda, involucramos el vestido, involucramos los bienes culturales, digamos, libros, en fin, etcétera, todo aquello que va a contribuir a que cada uno de nosotros conserve, mejore y perfeccione su vida. Por favor. Sí, solo una duda con eso, entonces, pero no es la legislación lo que decide si la propiedad es privada o pública. Desde la perspectiva realmente de Bastiat, la propiedad fue primero y la ley vino después, ¿verdad? Es decir, la ley no puede decirle a alguien esto es suyo, ¿verdad? Cuando de hecho le pertenece ya. Es decir, si uno lo compró, si uno trabajó por ello, si uno lo extrajo, digamos, de la naturaleza con su trabajo, con su creatividad. Entonces, el principio de la propiedad es anterior a cualquier legislación. Sí. Pero, o sea, no, a lo que voy es, si un país decide que otras personas de ese país pueden comprar cosas, o sea, eso es definido por la legislación. Uno no puede comprar algo si está en la legislación que todo es de todos. Sí. No se está diciendo aquí que todo es de todos. Lo que se está diciendo es que lo que le pertenece realmente a cada quien es lo que cada quien legítimamente ha conseguido u obtenido para poder mantenerse vivo, mejorar su calidad de vida y perfeccionar esa calidad de vida. Ahora, digamos, el hecho de que se le prohíba a ciertas personas o a las personas de un país comprar determinadas cosas es precisamente lo que Bastiat dice que la ley no debería de hacer, ¿verdad? Es decir, yo no debería de tener prohibición de comprar donde yo quiera, digamos, en Alemania, en Francia, en cualquier parte y traerlo realmente aquí al país si yo tengo realmente la capacidad para hacerlo y eso me va a servir a mí para poder preservar, mantener y desarrollar mi propia existencia. Entonces, por eso la idea de Bastiat, la ley se ha pervertido, la ley se ha desviado. Hoy en día vivimos en medio de un mar de leyes, ¿verdad? Que son el producto de la ocurrencia de los legisladores, pues, ¿verdad? Entonces, hay una perversión de la ley y una desviación de las funciones que la ley realmente debe cumplir. Pero no sé si esto ayuda un poco a su reflexión. Algo sí, pero por ejemplo, yo con la madera de un árbol de mi país construyo un martillo para poder
salvar mi vida, yo qué sé. Pero dentro de la legislación dice que como es madera del árbol del país, le pertenece a todos. O sea, ¿quién dice que lo que hice yo es mi propiedad si no lo hice? O sea, si no salió de mi cuerpo, salió de otra cosa. La idea fundamental es la propiedad que usted tiene de sí misma. Si usted es dueña de sus ideas, usted es dueña de su fuerza física, y entonces si aquello definitivamente está ahí, y usted lo extrajo con su habilidad, con los dones, con las habilidades que usted tiene, que son suyas, pues, ¿verdad? Porque si la fuerza de su brazo, ¿a quién le pertenece? No le puede pertenecer al vecino, ni al gobierno, ni a su papá, ni a su mamá, es suya, ¿verdad? Entonces, la propiedad es una extensión de nosotros, ¿verdad? Si legítimamente hemos extraído aquello de la naturaleza, definitivamente no hay nadie que pueda negar que aquello ya no es de todos. Ahora, aquello le pertenece a alguien, a ese alguien que trabajó, que pensó, que llevó a cabo la labor de transformar aquello que está en la naturaleza en un bien útil realmente para la vida. Entonces, la propiedad es extensión de la propiedad de la vida misma, para decirlo de un modo. Bueno, Marta Yolanda, por favor, y luego acá. Sí, yo lo que quisiera agregar para tratar de ayudar a... ¿Cuál es tu nombre? Inés. ¿Cómo? Inés. Inés es que básicamente lo que Bastiat en este estado, en este ensayo está explicando es la diferencia entre la ley y la legislación. Y está bien que hayas utilizado el término legislación, porque lo que presenta en el estado, en la ley Bastiat, es el origen de la ley, no la legislación. Y el origen de la ley es un origen moral que es propio de la naturaleza del ser humano. Para Bastiat es porque Dios se lo dio a los hombres, pero hay otros también autores que sin recurrir a ninguna divinidad explican que la propiedad por eso es propia del ser humano, y todos somos seres humanos, y la legislación es producto de la voluntad de seres humanos también, que deciden acerca de esos temas. Entonces, que no hay discusión. Si tu vida es tuya, todo aquello que tú necesitas para vivir y para mejorar tu calidad de vida, también es justamente y moralmente tuyo. No te lo da la legislación, así como no es la legislación hecha por hombres lo que te dice que tu vida es tuya, tampoco es la legislación hecha por hombres lo que te dice que tu propiedad es tuya. Y la función de la ley es precisamente esa: velar porque otros respeten tu propiedad, sabiendo que tú también tienes que respetar la propiedad de los otros. No sé si eso ayuda en algo a aclarar la idea. Muy bien. Por favor, seguimos aquí. Vamos un poco más a un tema que estamos viendo antes, cuando estaba diciendo sobre que la existencia es igual a la propiedad, y eso es lo que nos define. Entonces, y ahorita que estábamos aclarando esta que era propiedad, o sea que estoy definido por lo que tengo. Por ejemplo, esta camisa define mi existencia. Es el principio, es decir, el hecho de que podamos ser propietarios de algo, no la clase de cosas que tenemos, pues, ¿verdad? Es decir, no por tener una camisa de una marca y el otro de otra marca vamos a ser diferentes, sino lo que nos caracteriza a los seres humanos es, por una parte, la personalidad, sí, la vida, digamos, que no hemos pedido, pero que ahora tenemos. Las facultades, digamos, que poseemos, la inteligencia, la fuerza física, las habilidades, las capacidades, destrezas, en fin, etcétera. Y, por supuesto, la aplicación de todas esas destrezas para obtener de la naturaleza los medios necesarios para poder vivir. Entonces, definitivamente todos estamos en el proceso de garantizar nuestra propia existencia, nuestra propia permanencia,
nuestro propio desarrollo vital y el perfeccionamiento vital. Y entonces no es, digamos, necesariamente el tipo de propiedad que yo tengo lo que me define, sino el hecho de poder ser dueño de aquello que me va a servir para poder vivir. Sí. Entonces no es tanto de la propiedad, sino de la apropiación. Bueno, muy bien, muy bien. Si queremos emplear realmente la palabra apropiación, pues estaría bien. La palabra asimilación es la que apareció aquí y es la que aparece en el texto de Bastiat, ¿verdad? Es decir, asimilar significa mucho más allá que tener posesión de algo, sino es más bien aprovecharlo para poder mantener la vida, desarrollarla y perfeccionarla. Me parece bien ese señalamiento conceptual que se ha hecho. Está bien, perfectamente. A ver, Marta Belán. Solo quería agregar algo con el ejemplo del árbol, porque lo mismo podemos hablar en lo que respecta a los metales y a las piedras preciosas. Son preciosas cuando salen de la tierra, así como el oro y la plata, que tienen un proceso enorme, pero el árbol per se no sirve de nada si no es utilizado por el ser humano, y el ser humano lo hace suyo cuando a partir de un proceso de creación un recurso se convierte en riqueza, porque el oro y la plata a 300 metros bajo la tierra no tienen ningún sentido y eso no es riqueza. Para que eso se convierta en riqueza tenés que invertir miles de millones de quetzales para poderlo transformar, y es esa transformación la que hace que un líquido pegajoso negro que despreciaban en el siglo XIX, y la gente no quería las tierras donde estaba ese líquido aceite negro horroroso, hoy se peleen por esas tierras, porque ese petróleo se ha descubierto que después de un proceso que lleva también miles de millones de quetzales, se puede transformar en algo que el ser humano va a utilizar para mejorar su calidad de vida. Y ahí esto es parte clave para entender la diferencia entre un recurso, que el ser humano lo convierte en un recurso usando su mente y lo transforma en riqueza. Muy bien, muchas gracias. Agradezco esas acotaciones. Muy bien. Entonces, desde la perspectiva de Bastiat, perdón. Bueno, la legislación es todo aquello que es producto en Guatemala, de la acción de los diputados, ¿verdad? A eso se le llama legislación, lo que se cocina en el Congreso, pero lo que se llama ley realmente es un principio que en primer lugar no ha inventado ni ha creado nadie, ¿verdad? Bastiat cree que es parte de los derechos naturales de las personas, es decir, por el hecho de estar ya aquí en este mundo, aunque sea sin haberlo pedido, digamos, ya tenemos realmente derecho a la vida, a que se respete, digamos, nuestra personalidad. Tenemos la facultad de utilizar nuestras capacidades, ¿verdad? Y entonces, el proteger definitivamente todo eso, la personalidad, la libertad y la propiedad de cada quien, a eso se le denomina ley, desde la perspectiva de Bastiat, ¿verdad? Entonces, la legislación realmente es todo aquello que es producto de los acuerdos, los negocios, las negociaciones que políticamente se dan entre los diputados en el contexto guatemalteco, serán, bueno, con otro nombre se les conoce en otros países, pero es lo que se cocina, pues, en las cámaras legislativas de cualquier país del mundo. Entonces, una cosa es vivir, digamos, en el Estado de Derecho, que tiene que ver con la ley, y otra cosa es vivir en un estado de legislación, ¿verdad? Sí, porque si uno cumple las leyes que el Congreso emite, pues podrá definitivamente decir que vive en un estado de legalidad. Pero muchas veces las leyes que se cocinan en el Congreso son contrarias al Estado de Derecho, es decir, transgreden realmente nuestros derechos fundamentales a la vida, a la propiedad y a la libertad, pues, ¿verdad? Entonces, por ahí realmente va la diferencia, ¿no?
Bueno, no sé si había alguien más. Ok. Nos asiste, dice Bastiat, la potestad entonces de exigir a los demás que se comporten de una manera, ¿sí? Respetando la vida, la libertad y la propiedad. En realidad, esta es una definición de derecho. Si hay una definición de derecho que a mí me gusta, es precisamente esta. Un derecho es la capacidad que tenemos los seres humanos de exigirle a los demás que se comporten de una manera determinada. Pero ese comportamiento que le exigimos a los demás es de carácter negativo. Si les exigimos que no hagan ciertas cosas, ¿sí? No que nos den cosas, no que nos regalen cosas, no que nos donen cosas, sino que no hagan ciertas cosas. Si usted tiene derecho entonces a la vida, o a lo que Bastiat llama su personalidad, su persona, su integridad, entonces los demás definitivamente deben comportarse de tal manera que no le agredan, que no le causen, digamos, daño, ¿sí?, en su persona. Si usted tiene derecho a la libertad, la exigencia hacia los demás es que no se metan dentro del ámbito de su esfera privada, donde usted toma decisiones, donde usted elabora su propio proyecto de vida. Es decir, los demás no deben meterse, si usted no los llama, dentro de esa esfera de vida privada donde usted ejerce su libertad. Si usted tiene derecho a la propiedad, entonces se les exige a los demás que no dañen esa propiedad, que no se apropien de ella sin nuestro consentimiento, pues, ¿verdad? Entonces, un derecho realmente es la capacidad que un ser humano tiene de exigirle a los otros que se comporten de una determinada manera. Y como dije, esa determinada manera siempre es negativa, pues, que no violen la personalidad, la libertad y la propiedad suyas. Ahora, tiene sentido que esa exigencia sea negativa. ¿Saben por qué? Porque constantemente en la sociedad estamos en relación con gente que no conocemos. Y como no sabemos quiénes son, no les podemos pedir que hagan por nosotros nada. Pero sí les podemos pedir que no hagan ciertas cosas. Y en este sentido, lo que estamos diciendo es que no violen la personalidad o la vida, la libertad y, por supuesto, la propiedad de los demás seres humanos. Y esto se aplica a todos los que convivimos pacíficamente en la sociedad. Lamentablemente, dice Bastiat, la ley así entendida se ha desviado. Y ahora la ley promueve lo que debería evitar. Es decir, promueve que unos atropellen la vida, la libertad y la propiedad de los demás. Lamentablemente. Si la ley misma entonces ha sufrido un proceso de desviación a lo largo del tiempo. Son muchos los factores, no vamos a mencionarlos aquí, que han conducido realmente a que la ley se convierta en algo totalmente opuesto a lo que debería de ser. Debería defender la vida y termina atropellando la vida. Debería defender la libertad y termina atropellando la libertad. Debería defender la propiedad y, sin embargo, lo que muchas leyes, producto de la legislación, hacen es precisamente atropellar y no respetar la propiedad de los seres humanos. Ahora bien, Bastiat tiene ideas muy concretas acerca de las causas, que básicamente son dos. Las causas que han hecho que la ley se pervierta y se desvíe. Bueno, una de ellas es vivir y desarrollarse a costillas de otros, como le llamamos común y corrientemente. Porque ya dijimos que todos los seres humanos, según Bastiat, debemos preservar nuestra vida, desarrollar nuestra vida y perfeccionar nuestra vida. Pero también es parte, dice Bastiat, de la condición humana el tratar de aprovecharse vilmente de los demás.
y vivir a costillas de los recursos ajenos, vivir a costillas de la propiedad ajena, sin hacer absolutamente nada, o hacer lo menos que se pueda, ¿verdad? Pero viviendo descaradamente a costas de los otros. A esto se le denomina expoliación. Y expoliar significa quitarle a otro lo que le pertenece por la vía violenta. Eso es expoliación. Quitarle a otro por la vía violenta lo que le pertenece. Entonces ahora, hay una expoliación que no es legal y hay otra expoliación que es legal. La expoliación, es decir, el quitarle a otro lo que le pertenece por la vía violenta, pues es el asalto que podemos sufrir en la calle, el robo, ¿verdad? Eso no es legal. Pero hay una expoliación legal. Los impuestos sirven regularmente para eso, ¿verdad? Entonces el gobierno extrae los recursos de los contribuyentes para destinarlos a lo que el gobernante quiera. Es decir, él tiene sus metas, tiene sus objetivos, y bueno, lo que hace es simple y sencillamente quitarle a los ciudadanos parte de su propiedad, lo que es fruto de su trabajo, para cumplir con sus metas y con sus objetivos. Entonces la gente cree que esto es normal. La gente cree, hasta que es bueno, cree la gente, simplemente porque es legal. Pero quitarle a otro lo que pertenece por la vía de la fuerza, ya sea con ley o sin ley, es algo que según Bastiat no debería de ocurrir. Si la ley no debería de ser en realidad un aparato de expoliación, porque originalmente fue realmente vista como una protección en contra de la expoliación, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se ha tergiversado la ley. Pero también recordemos que en ese sentido es la actividad legislativa la que se pone al servicio de la expoliación, ¿verdad? Entonces no negamos realmente que los fines y los objetivos que los gobernantes tengan pudieran ser moralmente aceptables. Lo que estamos realmente juzgando aquí es lo inaceptable del medio que se está empleando, ¿verdad? Si no es posible que para cumplir con estos fines y estos objetivos moralmente aceptables recurramos a medios que no son moralmente justificables, pues, aunque jurídicamente, legalmente, lo hayan llegado a ser. Ahora, otra causa para que la ley se haya pervertido, dice Bastiat, es la falsa filantropía. La palabra filantropía es una palabra griega que significó amor por el género humano. Y regularmente está relacionado con el auxilio, está relacionado con la ayuda que se le da a otros, pues, ¿verdad? Pero, ¿por qué es falsa filantropía esta, verdad? Una de las clases anteriores hablamos de la filantropía que se practica en el contexto norteamericano, de cómo la gente voluntariamente dona miles de millones de dólares a un sinfín de causas benéficas. Pero aquí estamos hablando de una filantropía que es totalmente falsa. Ahora, ¿por qué le llama falsa Bastiat? Bueno, le llama falsa porque usa la fuerza para promover ayuda o auxilio a quienes están atravesando por una cierta necesidad, válida o no. Pero se está empleando la fuerza, se están extrayendo recursos del bolsillo de los contribuyentes por la vía realmente de la coerción. Entonces, ya no se trata de una acción moralmente válida, ¿verdad? Si a usted le roban, como hacía Robin Hood, robándole a los ricos para darle a los pobres, pues eso es moralmente condenable. Aunque el objetivo sea loable, el medio que se está utilizando definitivamente no lo es. Entonces, tanto la expoliación como la falsa filantropía, dice Bastiat, han conducido a la perversión y al desvío de la ley. Muy bien, concluimos.
de mano de Bastiat en que la función de la ley es proteger la vida, proteger la libertad y proteger la propiedad. A eso se le llama justicia. Es decir, cuando la ley realmente tiene esa función, pues está promoviendo lo que debe promover, que es simple y sencillamente la justicia. Bien, no sé si tenemos preguntas, comentarios que hacer. ¿Estamos suficientemente claros con esto? Bueno, entonces, para mí ha sido un verdadero gusto haber estado con ustedes este semestre, aunque sea así lejanamente. Extraño la cercanía de las aulas, uno puede tener un contacto mucho más personal, pero bueno, gracias por haberse comportado tan bien como lo hicieron durante este semestre.